Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 3394 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Almacenes y Silos, Sociedad Anónima, contra la empresa portuaria Quetzal. La señora secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Figura como acto reclamado en el presente amparo la amenaza que existe en perjuicio de la entidad amparista como consecuencia del contrato de constitución de usufructo oneroso sobre 348.171.81 metros cuadrados para el desarrollo, construcción y operación de la terminal especializada de contenedores celebrado entre la entidad Empresa Portuaria Quetzal y la entidad Terminal de Contenedores Quetzal Sociedad Anónima. La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia fechada 27 de junio del 2016, consideró: este tribunal establece que los hechos descritos en el escrito que contiene el planteamiento de la acción constitucional de amparo, los cuales relacionan los antecedentes que forman parte del acto reclamado, tienen su base en que el 11 de julio de 2012, mediante escritura pública número 53, autorizada en la ciudad de Guatemala por la notaria Yarabí Morales de León Regil, Empresa Portuaria Quetzal le otorgó a la entidad denominada Terminal de Contenedores Quetzal Sociedad Anónima contrato de constitución de usufructo oneroso sobre un área de 348.171.81 metros cuadrados ubicada en la finca propiedad de Empresa Portuaria Quetzal, cuyo destino es la construcción y operación de una terminal especializada de contenedores formalizado a través del contrato administrativo A-196-2012 el 17 de septiembre del 2012, por medio de la cual Empresa Portuaria Quetzal otorgó a Terminal de Contenedores Quetzal Sociedad Anónima la autorización para la prestación de servicios portuarios, circunstancia esta que ha sido del conocimiento de la entidad amparista, tal y como se evidencia del relato descrito en los hechos puestos de manifiesto a este tribunal. De esa cuenta, este órgano jurisdiccional constituido en Tribunal de Amparo, al analizar el argumento relativo al perjuicio que supuestamente se causará con la suscripción del contrato contenido en la numeral 13 del escrito inicial, se establece que entrar a conocer los mismos sería adelantar al análisis y resolución del fondo del asunto, que de hacerlo se desnaturalizarían los fines del amparo, toda vez que éste no puede suplir el conocimiento propio de la jurisdicción ordinaria. En el presente caso, ante la presencia de un acto administrativo, la persona, sea individual o jurídica, tiene la facultad de hacer valer su derecho ante el mismo órgano administrativo para que éste, a través del procedimiento establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo, y todas aquellas normativas aplicables al caso particular y especialmente a lo regulado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, se pueda resolver la inconformidad puesta de manifiesto, y si el resultado no fuera favorable, el artículo 221 constitucional le da la facultad también al administrado para acudir a la vía contencioso administrativo para que sea revisada la juridicidad de la resolución que pueda estar causando agravio. En tal sentido, solo cumplido con las formas procesales y procedimentales establecidas en la jurisdicción ordinaria, administrativa y judicial, se habría cumplido con el principio de definitividad exigida para que el amparo sea viable. Por lo anterior, es evidente que los agravios denunciados en el amparo que se resuelve no pueden ser conocidos, puesto que el amparo, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, la entidad amparista tiene la obligación de agotar la vía ordinaria y los medios de impugnación puestos a su disposición.
Aunado a lo anterior, este tribunal considera que si bien es cierto la entidad amparista tiene el derecho de interponer la acción constitucional de amparo ante cualquier acto emitido por el órgano administrativo, dicho derecho se encuentra condicionado a las formas, tal y como lo indicó, de cumplir con el principio de definitividad, pero también al principio de temporalidad de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Por lo que, si la escritura pública número 53 fue faccionada el 11 de julio del año 2012, a partir de esta fecha debió haberse contabilizado los 30 días, por lo que el tiempo ha pasado en demasía para el planteamiento del amparo. Lo anterior pone de manifiesto que la entidad accionante inobservó el principio de temporalidad, lo cual conlleva a que el planteamiento del amparo sea inviable, siendo que el plazo de los 30 días establecido en la ley de la materia constituye un requisito indispensable que habilita acudir al amparo, de modo que el único punto de partida es el momento en que el agraviado tiene conocimiento del acto que le perjudica. De esa cuenta es que por razones de seguridad jurídica, en observancia del plazo legal, la extemporaneidad produce indefectiblemente la caducidad de la acción a promover amparo. Por otra parte, es más que evidente que la entidad accionante no demuestra la amenaza real o inminente que pudiese provocar el acto denunciado, el cual pueda constituirse en un agravio de relevancia constitucional. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha sido del criterio que para posibilitar el enjuiciamiento de la amenaza como motivo de procedencia del amparo, en ella deben concurrir de forma indispensable las características de futuridad, certeza e inminencia. De tal suerte, la ausencia de una sola de tales características impide el otorgamiento de la protección constitucional que se insta por aquel medio. Por lo que ante la inobservancia de los presupuestos procesales de obligado cumplimiento es que se concluye en la acción de amparo de bien improcedente, debiendo en ese sentido resolverse en la parte resolutiva de la presente sentencia. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: improcedente el amparo instado por la entidad Almacenes y Silos Sociedad Anónima a través del gerente general y representante legal Denis Haroldo Castillo Rodríguez contra la empresa portuaria Quetzal. Condena al pago de las costas procesales a la entidad amparista a favor de la empresa portuaria Quetzal e impone la multa de 1,000 quetzales al abogado Gabriel Orellana Rojas, la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 5 días al estar firme el presente FAI. Caso contrario, se procederá por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y, para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública. En primer lugar, Almacenes y Silos Sociedad Anónima, por medio del subgerente judicial y representante legal, señor Miguel Castro Gómez, quien actúa con el auxilio del señor abogado don Gabriel Orellana Rojas, y compartirán, según se me ha informado, el uso de la palabra. Quedan ustedes en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Con su venia y la venia del tribunal, quisiera señalar muy brevemente los puntos esenciales que justifican nuestra presencia en este recurso de apelación.
De la lectura de los antecedentes y obviamente de las constancias de autos, queda de manifiesto un hecho muy claro, inobjetable, y es que Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal celebraron un contrato. Este contrato, obviamente y por definición, es un contrato bilateral. Mi representada, Almacenes y Silos, procesal y sustantivamente tiene la posición de un tercero, es decir, ateniéndonos a la definición del Código Civil, es una persona que no intervino en el contrato ni en el acto. Consecuentemente, con esta postura sustantiva y procesal, quedan desmoronados los dos primeros argumentos vertidos en la sentencia que hoy se conoce en apelación. Obviamente, la temporaneidad era imposible. Nosotros no teníamos por qué computar 30 días a partir de la celebración del contrato, del cual no habíamos sido parte, así de simple. Por otro lado, tenemos que analizar otro aspecto, y ese aspecto es que la nulidad puede ser pedida por las partes que intervinieron en el contrato, y en todo caso, si nos atenemos a que la nulidad puede ser pedida por un tercero, tenemos que tomar en consideración que el amparo tiene dos funciones perfectamente delimitadas y perfectamente definidas. Una que puede ser de protección y la otra de restitución. En este caso, el contrato celebrado perfectamente puede ser válido. Nosotros no estamos contra su validez, de tal manera que no se justifica las disquisiciones formuladas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cuanto a que se trata de un acto administrativo, que ese acto administrativo debe ser agotado y eventualmente por las vías propias de la vía administrativa para posteriormente llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No, señores, el contrato a nosotros nos es indiferente si es válido o no es válido. Es más, con fines argumentales aceptamos que es válido. El problema no está en ese punto. El problema radica en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo aparentemente no digirió la función básica del amparo en este caso. Y ese motivo de agravio es la amenaza que constituye el hecho de que como consecuencia del contrato, Terminal de Contenedores viene a construir una pared que divide y segrega al puerto en dos grandes sectores. Desde el momento en que segrega al puerto para crear un coto cerrado, un minifundo a favor de la Terminal de Contenedores, prácticamente deja sin acceso al recinto portuario completo a Terminal de Contenedores, como lo son también otros usuarios del recinto portuario que gozaban antaño del acceso a la totalidad de ese recinto. Se dirán ustedes, ok, ¿qué pierde Terminal de Contenedores con que se acote y se divida el puerto en dos grandes sectores? Señores, el acceso al mercado constituido precisamente por la totalidad del recinto portuario. Terminal de Contenedores podrá disponer, si fuera el caso, e hipotéticamente, del 98% del espacio del puerto, pero eso no le da derecho a aislar a quienes habían adquirido un derecho a la totalidad de la superficie del puerto
para realizar sus actividades de negocio. En otras palabras, lo que se está haciendo en este momento con Almacilos es estrangular su actividad económica, impedirle continuar con el negocio que tenía y que se lo surtían todos los demás usuarios del puerto que disponían de la totalidad del área de ese puerto. En otras palabras, aquí no estamos hablando del fondo del asunto, aquí estamos hablando de una consecuencia de una práctica abusiva de dos contratantes en perjuicio de terceros inocentes. Simple como eso. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice que nosotros no llegamos a probar la amenaza, que la amenaza efectivamente es un hecho futuro, cierto e inminente. Sí, señores, posiblemente no se llegó a demostrar esos extremos a cabalidad, pero por una circunstancia muy clara y que también consta en autos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo sistemáticamente nos negó la prueba fundamental, que en este caso era una inspección judicial. Esta prueba se pidió en tiempo, el primer día del periodo de prueba, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se limitó a decir que no habría tiempo para practicarla. Señores, en un proceso de amparo, donde la normativa fundamental es expeditar los derechos y las garantías constitucionales y legales en favor del amparista, salir con un argumento de estos es realmente un grotesco atropello a los derechos constitucionales del debido proceso. Nosotros hemos solicitado por escrito a la benevolencia de esta Corte que se practique en auto para mejor fallar esa diligencia probatoria. Quisimos traer el día de hoy por lo menos 2 que 3 gráficas para demostrar la existencia de ese agravio. Pero el punto, señores, es que, por supuesto, en este momento no se está discutiendo una cuestión de hecho, ni tampoco se está discutiendo la promulgación o la dictación de una medida precautoria. Aquí la pretensión de fondo del amparo, que lo permite y lo sustenta la Constitución de la República, es la protección contra una amenaza. Y esa amenaza no es otra que sencillamente haber partido, haber segregado el recinto portuario en perjuicio de otros usuarios sin darles a estos la mayor posibilidad de defensa. Agradezco al tribunal su benevolencia y dejo en el uso de la palabra al señor Castro. Adelante. Ya soy un poco anciano, pero tengo un chivito aquí, solo me permiten seguirlo, nada más, no leerlo. En lo posible, para no alterar las reglas, Okay. y por favor, en lo más mínimo que sea posible. Por favor. Nosotros habíamos traído una cañonera para pasarle 3 fotografías, pero nos dijeron que ustedes tenían que autorizarlo. Nadie, si ustedes tuvieran la venia de autorizarla, pasaríamos esas 3 fotografías. Continúe en el uso de la palabra, por favor, dentro de su tiempo. Nuestros derechos constitucionales en Puerto Quetzal han sido violados. Fueron violados 15 días antes de que nosotros solicitásemos el amparo. Almacilos fue un ferviente defensor de que se construyera la ampliación del puerto, porque para todos iba a ser mejor.
Pero llegó un momento que estos señores tenían tanto poder dentro del puerto que levantaron una malla de 3,5 metros y con la arena que salió de hacer el dragado de donde iba a estar el TCQ, levantaron un paredón que en 3 días lo levantaron con la arena y la máquina, y ahí fue cuando yo tomé esas fotografías, cómo estaba la draga tirando esa arena. Y entonces fue cuando pensamos que nuestros derechos habían sido violados. Habían sido violados el artículo 26 de libertad de locomoción. Antes venían contenedores que estaban al otro lado de TCQ, a nuestra rampa de revisión intrusiva, que traían carbón o que traían muestras de petróleo, iban y venían. Estos señores, con esa malla y ese muro, ahora han abierto una puerta a 2 kilómetros de Puerto Quetzal. Es decir, ahora son 2 instalaciones totalmente segregadas por tierra. La nueva puerta de TCQ está más cerca de Puerto de San José, al lado de donde está la Marina, al lado de donde están los marinos. Y Puerto Quetzal está en dirección Iztapa. Entonces, han hecho 2 puertos totalmente segregados. Esto nos ha venido también a violar el artículo 43, libertad de industria y comercio. Nosotros, pensando en cómo iba a ser, porque llevamos 20 años en Puerto Quetzal, construimos unas instalaciones, invertimos, yo soy una familia pobre, invertimos todos nuestros recursos y mucho que nos endeudamos. Y ahora, ¿para qué va a servir si los señores de TCQ dicen que ellos van a mover, según publicaciones de prensa, el 70-75% de la carga del lado de allá, si hay un muro que nos separa? También han sido violados el artículo 130, porque ellos están construyendo un monopolio para ellos solos del lado del paredón hacia Puerto San José. Igualmente, el artículo 2 de la Constitución nos marca la seguridad jurídica. Nosotros, cuando hicimos las inversiones que se hicieron y las construcciones que se hicieron, teníamos una seguridad jurídica. Nosotros creímos que el nuevo puerto, los señores de TCQ, iban a respetar la seguridad jurídica imperante en el puerto. Todos tenemos, los 40 empresas que estamos dentro, tenemos puerta hacia el puerto. Quizá ustedes vieron hace unos 10 meses o algo así en la prensa que los últimos que tenían una puerta privada, llegó el expresidente Pérez Molina con un acetileno y le cerró su puerta. Eso salió en todos los periódicos. Entonces, todas las empresas que trabajamos en el puerto entramos y salimos por una puerta. ¿Por qué estos señores tienen que tener una puerta a 2 kilómetros para entrar y salir? Las autoridades permisivas de Puerto Quetzal les han permitido que sigan mandando como estaban mandando en el gobierno anterior. Entonces, también nosotros pensamos que el artículo 36F de la Ley del Organismo Judicial dice que los derechos que tenemos no cambian porque venga uno de vecino al lado. Entonces, del lado de Puerto Quetzal ahora somos 4 empresas como la mía. Si para 4 empresas tenemos que dividir el 25-30% de la carga y para una sola el 70-75%, eso es un monopolio. Y es por lo que yo les pido a ustedes que, reconociendo que nosotros
Queríamos esa ampliación, nosotros nunca nos opusimos, por eso nosotros no nos… la temporalidad a nosotros no nos importaba. El puerto fue construido, pero fue hasta hace unos meses cuando levantaron el paredón y cuando levantaron la malla. En los planos de Puerto Quetzal hay unas calles, es decir, unos derechos de vía. Las calles han sido cortadas. Las calles ahora están totalmente acenagadas. Ahora hay un depósito ahí de carros en Fiscal, pero ya no puede usted pasar del lado de allá, ni ellos del lado de acá. Luego ellos ahora van a disfrutar de todos los contenedores. Le Muchas informo gracias. que tiene 1 minuto y medio Muchas para gracias. concluir. Gracias. Muchas gracias, era toda mi exposición. Los derechos que nos han sido violados y que nos van a ser más violados si abren al final esa terminal. Muchas gracias. Pregunto al señor abogado si va a hacer uso todavía del resto del tiempo que le queda. Queda 1 minuto. Gracias, señor presidente. Solo me gustaría agregar a la exposición que precedió un pequeño detalle. Dijo el señor Castro que entre una puerta y otra hay 2 kilómetros. Una sale, desemboca cerca de Iztapa y la otra cerca de la base naval. El punto importante es que si cualquier transporte sale de una puerta para entrar en la otra, fiscalmente está produciendo un fenómeno tributario que se llama internación en el territorio nacional. De tal manera que muchos usuarios que estén en esa situación van a tener que afrontar una serie de responsabilidades tributarias no queridas, no buscadas y jamás vislumbradas al momento de haber obtenido sus respectivos permisos. Concluyó su tiempo. Agradezco su fineza, señor presidente. Ahora corresponde el turno a la autoridad denunciada, Empresa Portuaria Quetzal, por medio de la mandataria judicial y administrativa con representación, quien actúa con su auxilio, quien actúa a través de la abogada Amanda Fabiola García Esquivel, con su propio auxilio, y con la del señor abogado don Jaime Leonel López Barrios, y compartirá el uso de la palabra. Les dejo el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señores magistrados, partes procesales y demás personas que se encuentran en esta sala de audiencias. Yo, Amanda Fabiola García Esquivel, comparezco en mi calidad de mandataria judicial con representación de la empresa portuaria Quetzal, lo que acredito con el primer testimonio de la escritura pública número 98, autorizada en esta ciudad capital el 1 de junio del 2016 por el notario Jairo Danilo López Navarro, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Archivo General de Protocolos, y me he permitido incorporar el día de hoy dentro de la presente acción de amparo, la cual tiene sello de recepción, el escrito, por esta Corte a las 9:16 horas, por lo que solicito que se reconozca la calidad con la que actúo. El uso de la palabra lo hará el abogado que me auxilia, el licenciado Jaime Leonel López Barrios. Gracias. Adelante. Señores magistrados, tengan ustedes buen día, señora secretaria general, sujetos procesales y demás personas que se encuentran en esta sala de audiencias. La empresa portuaria Solo le van Quetzal… a corregir el micrófono si gusta para su mayor comodidad. Muchas gracias. 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 Señores magistrados, la empresa portuaria Quetzal comparece a evacuar la audiencia conferida del recurso de apelación interpuesto por la entidad Almacenes y Silos Sociedad Anónima. Recurso de apelación que fue interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de junio del año 2016, por lo que siendo el día y hora señalado para de la vista pública,
la empresa portuaria Quetzal comparece a manifestarse en el sentido del por qué el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar. Para empezar, la sentencia de fecha 27 de junio del año 2016, dictada por el Tribunal o por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituido en Tribunal de Amparo, esta se encuentra dictada conforme a derecho. Señores magistrados, no es cierto que la misma se haya aplicado de forma arbitraria como lo pretende hacer ver el amparista, porque la misma se encuentra debidamente fundamentada, especialmente conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Específicamente me refiero a los artículos 19 y 20 de este cuerpo constitucional. ¿Por qué, señores magistrados? Como podrán ustedes establecer en las actuaciones, el amparista argumenta que el acto reclamado lo constituye el contrato de usufructo oneroso que fue otorgado oportunamente entre la empresa portuaria Quetzal y la entidad terminal de contenedores Quetzal, la cual se encuentra contenido en la escritura pública número 53 de fecha 11 de julio del año 2012, autorizada por la notaria Yarabi Morales. Y específicamente el postulante manifiesta que el hecho de haber otorgado este contrato de usufructo a él le causa una amenaza futura, ¿verdad? Ustedes podrán establecer, señores magistrados, que dentro del contrato se establece claramente que esa área de terreno que fue otorgada en usufructo se construirá o ya se está construyendo y se está desarrollando una terminal especializada para contenedores. Y esto es lo que, según el amparista, le causa una amenaza futura. Conforme lo establecido en dicho contrato de usufructo, en la escritura pública número 53, ha quedado establecido que este contrato fue otorgado con fecha 11 de julio del año 2012. Este contrato ha sido de conocimiento público, está sujeto ya a revisión de diferentes revisiones judiciales a través de procesos contenciosos administrativos, juicios ordinarios de carácter civil, en diferentes medios escritos y televisivos se ha, pues de alguna forma, ha tomado se ha hecho ver que supuestamente este contrato es ilegal. Hay un proceso penal también por esta situación, donde hay personas que ya están siendo juzgadas. Es decir, señor juez, señores magistrados, que esto ha sido de conocimiento público, incluso de la propia amparista. ¿A qué quiero llegar, señores magistrados? Que si tomamos en consideración la fecha del otorgamiento de este contrato a la fecha de presentación de la acción de amparo, el mismo es totalmente extemporáneo. Por esa razón, el Tribunal de Primera Instancia Constitucional, al dictar la sentencia, es claro al indicar de la falta de temporalidad como un presupuesto procesal necesario para que la acción de amparo sea viable. Eso es por un lado, señores magistrados. Por otro lado, vemos también la falta de definitividad en el planteamiento de la presente acción de amparo. ¿Por qué? Si el amparista, según él, el acto reclamado le constituye un agravio, él también ha tenido a su alcance los medios legales para poder plantearlos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios y no a través de la presente acción de amparo, porque él está desnaturalizando esta protección constitucional. Como ustedes podrán ver en la petición de fondo de la acción de amparo, ¿qué es lo que pide? La suspensión del acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? El acto reclamado lo constituye el contrato de usufructo oneroso. Es decir, que a través de una acción de amparo no se puede dejar en suspenso, o tal vez lo creen así, declarar la nulidad de este contrato y que no surta sus efectos legales.
él mismo lo ha dicho, que él no fue parte de este contrato de usufructo, con lo cual también, señores magistrados, vemos que carecen de legitimidad para el planteamiento, de legitimación activa para el planteamiento de la presente acción de amparo. También es importante, señores magistrados, y hacer de su conocimiento, que en un principio, y lo vuelvo a reiterar, ya lo había dicho, en el juzgado octavo de primera instancia del ramo civil se promueve una acción ordinaria. Es un juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico, que está promovido en contra de la empresa portuaria Quetzal, y el objeto de esta acción es que se declare la nulidad absoluta de este negocio jurídico. También existe ante la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo un proceso contencioso administrativo de nulidad absoluta del negocio jurídico y o también, como lo denominan en ese proceso, nulidad absoluta del contrato administrativo. Este expediente se identifica con el número 2013-134 y fue interpuesto por la diputada Ninés Montenegro y el diputado Luis Pedro Álvarez. Ante la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Procuraduría General de la Nación también interpuso un proceso contencioso administrativo que tiene como pretensión principal que se declare la nulidad absoluta del negocio jurídico contenido en la Escritura Pública número 53, que se refiere al contrato de usufructo oneroso. Es decir, señores magistrados, que el acto reclamado, que para la hoy amparista constituye una amenaza futura, está siendo sujeto de revisión ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, que consideramos que en todo caso esa es la vía idónea para la pretensión que quiere hacer valer el amparista ante este Tribunal Constitucional. De esa cuenta, señores magistrados, podemos establecer claramente que existe una falta de definitividad, que es un presupuesto procesal necesario que exige el artículo 19 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. De la exposición del abogado del amparista, así como también de la persona que viene representando Almacenes y Silos, ante este tribunal manifiesta que la violación para él también constituye el hecho de que se haya construido una pared o una malla que separa dos áreas de terreno. Eso fue lo que yo comprendí. Y que por esa razón también está presentando o presentaron la acción de amparo y piden que se les otorgue esa protección constitucional. Señores magistrados, lo que ellos pretenden no es materia de amparo. Si ellos se consideran afectados o para ellos se están conculcando sus derechos constitucionales por el hecho de que se haya construido una malla o una pared, para eso nuestro Código Procesal Civil regula los juicios sumarios, que considero yo es la vía idónea, o bien puede hacer valer sus derechos a través de los recursos administrativos que contempla la Ley de lo Contencioso Administrativo. Con base a lo anteriormente expuesto, señores magistrados, considero que dentro de la presente acción de amparo se establece claramente la inexistencia de agravio, ante lo cual este tribunal se ve imposibilitado de entrar a conocer del fondo del asunto. Por las razones anteriormente expuestas a ustedes, con todo respeto, señores magistrados, solicito que se tenga por evacuada la audiencia conferida a la empresa portuaria Quetzal y que en su momento procesal oportuno, al resolver, declaren sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de junio del año 2016 por la entidad Almacenes y Silos Sociedad Anónima y consecuentemente se confirme en su totalidad la sentencia venida en grado. Fundamento mi intervención, señores magistrados, en el artículo 8, en el artículo 19, 20 y 66 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como en los artículos 2, 12 y 28 de la Constitución Política de la República y el decreto 100-85 que se refiere a la Ley Orgánica de la empresa portuaria Quetzal. Muchas gracias.
A continuación, el Ministerio Público tiene su turno a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la señora agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien actúa con su propio auxilio y queda en uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señores abogados, señora abogada que me han antecedido la palabra, y demás personas que se encuentran en esta sala de vistas. El Ministerio Público está de acuerdo con lo considerado y resuelto por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al haber dictado la sentencia de fecha 27 de junio del 2016. ¿Por qué, señores magistrados? Es conocimiento de todos que estamos en esta sala de vistas de que existen requisitos, presupuestos procesales ante el planteamiento de una acción de amparo. En el presente caso es evidente que el postulante no ha atendido a determinados presupuestos para que el amparo se entre a conocer en cuanto a sus cuestiones formales. En primer lugar, existe una indeterminación del acto, no se ha señalado correctamente el acto reclamado. Con la venia del señor presidente, quisiera que me autorizara leer la parte conducente del memorial de interposición de la entidad amparista. Dentro de su tiempo y en lo atinente, por favor. Gracias. El postulante en memorial contentivo de amparo señala expresamente que su acto reclamado consiste en la amenaza que existe en perjuicio de su representada como consecuencia del contrato de constitución de usufructo oneroso sobre 348.171.81 metros cuadrados para el desarrollo, construcción y operación de la terminal especializada de contenedores celebrado entre la entidad denominada Empresa Portuaria Quetzal y la entidad denominada Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima. Sin embargo, en su petición de fondo, indica que lo que está solicitando a través del amparo es que se ordene a la autoridad recurrida la suspensión de los efectos gravosos del acto impugnado y muy especialmente abrir aquellas calles del recinto portuario que como resultado de los hechos referidos en este memorial han sido cerradas en la actualidad. De lo anterior es fácil establecer que no existe una conexidad entre el acto reclamado y lo solicitado en el memorial introductorio de amparo. En esta audiencia, el postulante ha indicado ahora que el hecho agraviante lo constituye, dijo, la amenaza de haberse segregado la portuaria. En primer lugar, como les decía, no existe una conexidad que constituye una cuestión dispositiva de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, el cual debe ser de obligado cumplimiento ante la interposición de la acción de amparo. En cuanto a lo que menciona hoy el postulante, que existe la amenaza de haberse segregado la portuaria y que se constituye la amenaza por la que interpone el amparo, y estamos el día de hoy en esta vista, tal como lo ha indicado el representante de la empresa portuaria Quetzal, existen medios de impugnación a los cuales él pudo haber recurrido con antelación a acudir a esta vía constitucional. En segundo lugar, también en el presente amparo se carece de definitividad. Principio procesal que está contenido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. ¿Por qué? Porque antes de acudir al amparo debió de haber hecho uso de todos aquellos medios legales por los cuales pudo revertir lo que dice él hoy que constituye su amenaza. Y en tercer lugar, también existe una escritura, existe un contrato, que se celebró con fecha 11 de julio del 2012 mediante escritura número 53, siendo este el contrato de usufructo que tantas veces se ha mencionado en esta audiencia entre la empresa portuaria Quetzal y la terminal de contenedores Quetzal. Es desde esa fecha, desde el año 2012, que los postulantes han tenido conocimiento de este contrato. Además, mencionó también el amparista que hace 10 meses fue que se llevó a cabo esta segregación. Entonces, él ha tenido la oportunidad y ha pasado en demasía el plazo de los 30 días que menciona el artículo 20 de la Ley de Amparo para que él interpusiese la acción de amparo. En tal sentido, esta institución solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar. Se confirme la sentencia de fecha 27 de junio de 2016 emitida por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y como consecuencia de ello se deniegue la acción de amparo solicitada. Muchas gracias.
Se concluye la presente audiencia.